La Pasión de Cristo, como bien sabemos, es uno de los productos más controversiales y polémicos sobre la figura de Jesús de Nazaret. Dirigida por Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel y estrenada en 2004, causó revuelo en todo el planeta. Aún así, fue un éxito rotundo de $600 millones en taquilla, convirtiéndose en su momento en el filme de clasificación restringida de mayor recaudación en la historia, hasta la llegada de Deadpool en 2016. Sin embargo, todo lo que se refería a la cinta en cuestión de polémicas y controversias era más que nada sobre la violencia demasiado abrumadora que Mel Gibson había colocado en sus 120 minutos de metraje. Hemos visto a lo largo y ancho de la historia, tanto en cine como en televisión, interpretaciones diversas de Jesús de Nazaret, miniseries de extensa duración de 6 horas como la de Franco Sefirelli de 1977, películas que fueron prohibidas como La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese o La Pasión de Cristo de 2004, que nos ejemplifica cabalmente las últimas 12 horas de vida del Rabí de Nazaret. Mel Gibson tenía una sola misión: trasladar lo que todos conocemos de una forma que nunca antes se haya visto y conmover hasta la médula, hasta el más duro de corazón por parte de la audiencia. Y uno de los pasajes más conocidos de la Pasión de Cristo es el que precisamente trastornó a muchas personas alrededor del mundo, causó vómito, causó desmayo y provocó que años después la gente pausara la película, volteara a otro lado o simplemente apagara la televisión. Así es, estamos hablando de la flagelación de Jesús de Nazaret. Sea el público creyente o no, todo mundo ha tenido un crucifijo en su casa y ha visto esta figura de un hombre clavado a una cruz. Pero, ¿qué es lo que significa realmente este momento en la historia? Mel Gibson lo tenía claro. Vamos a trasladar esta parte de la Biblia de una manera en la que el público nunca lo haya visto y, por sobre todas las cosas, jamás lo olvide. ¿Quieren que la pasión de Cristo sea algo que signifique algo? Vamos a trasladarlo de una manera cruel, sangrienta, sin dejarnos nada a la imaginación. Y eso fue lo que ocurrió en la cinta de 2004. Fueron 13 minutos, sin exageración, lo que Mel Gibson puso en pantalla de la flagelación de Jesús de Nazaret, con muchísimos elementos, muchísimos detalles, que es muy interesante de analizar todo el conjunto que posee esta escena en particular. Del minuto 52:04 a la hora y 5 minutos con 8 segundos, la película se enfoca específicamente en cada latigazo, cada golpe, cómo se veía la espalda de Cristo, los ángulos de cámara hacia los verdugos, hacia el público, hacia la Virgen María, y cómo se escuchaba fuera de cámara cada uno de los golpes para trasladarnos a nosotros como audiencia a un punto en la historia extremadamente doloroso, efectivo en causarte incomodidad, en causarte dolor, provocarte que efectivamente comprendamos como público, como creyentes, como mundo en general, el significado del sacrificio del Rabí de Nazaret hace casi 2000 años. Vamos a dividir este video en 3 partes. En cada una de las 3 rondas de golpes de esta flagelación, de la cual los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, únicamente dieron pequeñas frases y nada de descripción con detalles. Lucas 23:16 dice lo siguiente: le soltaré, pues, después de castigarle. Mateo 20:26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Marcos 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y el único de los apóstoles que estuvo presente en toda la pasión, que fue Juan, no describe nada más que una simple frase en Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, para continuar con
le entretejieron los soldados una corona de espinas. ¿Hay detalle en todo esto? Absolutamente no. Mel Gibson dijo: aguántenme todos, vamos a hacer no 5, no 7, no 10. 13 minutos completos de tortura, abominación y disfrute diabólico maligno por parte de los soldados romanos. Esta escena inicia a los 52 minutos con Jesús caminando hacia la columna en la cual va a ser azotado. Se le ve cualquier tipo de golpes por encima, y también Mel Gibson es muy inteligente de mostrarnos a la gente que va a ser la encargada de golpear el cuerpo de Cristo. Diversos soldados con caras de burla, con malicia, con escupitajos. Mel Gibson es muy inteligente en esta decisión, y su director de fotografía también en enfocarse en estos temas. Vemos por otro lado a los sacerdotes, a Caifás, a toda la bola de gente que estaba ahí en el Sanedrín, preparándose para la primera ronda de golpes, que es nada más y nada menos la que corresponde a estas pequeñas varillas flexibles de madera, de las cuales en la película se cuentan aproximadamente 32. Se estipulaba que la costumbre de castigo hacia los judíos era de 39-40 azotes. A Jesús, en esta película, y supongo también que en la vida real, le dieron más de 40 sin ningún tipo de duda, por las descripciones incluso de lo que nos dice la beata Ana Catalina Emmerich, una monja nacida en Alemania en 1774 y fallecida en 1824, por el libro llamado La amarga pasión de Cristo, de acuerdo con lo que le contó a Clemens Brentano, un pintor alemán también, en esta novela que se publicó en 1833. Con todo lujo de detalle, nos describe Ana Catalina Emmerich esas visiones que tuvo, entre las que se encuentran, por supuesto, la flagelación. Un fragmento de estos pasajes de las visiones de Ana Catalina Emmerich dicen lo siguiente: el santo de los santos fue así extendido con violencia sobre la columna de los malhechores, y dos de aquellos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado, desde la cabeza hasta los pies. Sus látigos o sus varas parecían de madera blanca flexible. Puede ser también que fueran nervios de buey o correas de cuero duro y blanco. Yo vi jóvenes, monstruos de infamia, casi desnudos, que preparaban varas frescas cerca del cuerpo de guardia. Otros iban a buscar varas de espino. Pasado un cuarto de hora, los sayones que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros dos. El cuerpo del Salvador estaba cubierto de manchas negras, lívidas y coloradas, y su sangre corría por el suelo. Otros nuevos verdugos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¿Cómo describir este tremendo y doloroso espectáculo? Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha. Desataron a Jesús y le ataron de nuevo de espaldas a la columna. No pudiendo sostenerse, le pasaron cuerdas sobre el pecho, debajo de los brazos y por debajo de las rodillas, anudándole las manos detrás de aquel potro de martirio. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible con una nueva vara. El cuerpo del Salvador era todo una llaga. Esta es una parte de la descripción de las visiones de Ana Catalina Emmerich, de acuerdo con lo que se tiene documentado sobre la flagelación de Jesús. Te lo explica con lujo de detalle y con muchísimos aspectos que en los evangelios por supuesto que no te van a describir, y que en todas las películas, desde que el tiempo es tiempo, e incluso en series de televisión, no se van a molestar en mostrarte, porque no trata de eso el producto cinematográfico de televisión de Jesús de Nazaret, que es tal cual la vida de Cristo. Una parte de esa vida de Cristo es la muerte, pero como esta película es la pasión de Cristo, deben enfocarse en esos momentos de forma concreta, concisa, pero con claro sentido de demostrarte por qué el sacrificio que se cometió hace miles de años valió totalmente la pena, con todo y que hubo muchísima sangre derramada.
La ronda número 2 de la flagelación sobre el cuerpo de Cristo fue tal cual con los ganchos de hierro. Poco después de que el encargado de decir golpeen o dejen de golpear se da cuenta de que ya el cuerpo de Jesús había recibido suficiente después de esos 32 golpes con las tiras flexibles de madera, Jesucristo, interpretado por Jim Caviezel, ve a su madre, ve a María, la Virgen, interpretada por Maya Morgenstern, y se levanta, a la sorpresa de prácticamente todos los presentes, soldados, público en general, gente del Sanedrín, que no podían dar crédito a que el hombre que recibió casi 40 golpes se levantara como si nada, como si algo externo, algo celestial divino le otorgara esas fuerzas que a cualquier otro ser humano lo hubieran tumbado o incluso hecho desmayarse. En ese momento los romanos dicen cambien de flagelo, cambien de instrumento de tortura. Y ahí se venía la escena por la cual muchísima gente se cubrió los ojos en el cine, volteaba por otro lado o se iba de la sala. La flagelación se tornaba en un espectáculo de sangre bárbaro, indecible, indescriptible, y una de las escenas, sin lugar a dudas, con mayor violencia, no nada más en la historia del cine, sino en el cine cristiano desde que el tiempo es tiempo. Es una escena tan bien realizada en cuestión de efectos visuales, muy bien diseñada, muy bien grabada y muy bien planificada sobre qué ángulos mostrar. La reacción del público la tuvimos en la primera ronda. Acá, esta segunda, la más cruel de todas, es enfocada totalmente en la Virgen María, en su reacción, en el hijo mío, ¿en qué momento vas a decidir librarte de todo esto? Se aleja la cámara con ella, no necesitas ver toda la tortura, ya te mostraron 2 o 3 planos de la espalda completamente destrozada y de un momento en el que todo mundo creo que gritó de dolor, si no era lo suficientemente gráfico y doloroso, cuando el látigo le golpea la costilla izquierda a Jesús y le saca un pedazo de su carne. Ahí la Virgen se va caminando y la cámara la sigue, pero sigues escuchando el conteo y los golpes, sigues escuchando los números y cada uno de los latigazos. La decisión de Mel Gibson y de sus guionistas fue fantástica porque incluso viendo el dolor de la Virgen María en primer plano, continúas escuchando la vejación que está ocurriendo a unos metros de distancia. Y esa segunda ronda fue la causante de que muchísimas personas alrededor del planeta, sobre todo la gente cercana a la cuestión religiosa, criticara la película por sobremanera por la violencia excesiva presente en el metraje. La intención es que la gente presente en las salas de cine sintiera que esta película era no nada más un reflejo de la violencia que se imprimió en el cuerpo de Cristo, sino lo que significaba cada uno de estos dolorosos momentos para el resto de la historia de la humanidad. Desde el punto de vista cinematográfico, te guían de una manera muy inteligente a diversos puntos de esta escena de sufrimiento, en donde no necesitas tal cual ver el 100% de la tortura. Te muestran una que otra escena, pero incluso no estando la cámara frente a la tortura, puedes guiar a uno de los personajes principales de la vida de Cristo, que es la Virgen María, su madre, y aún así escuchar cada golpe y cada conteo de los mismos. La tercera ronda es la que nos guía a una especie de edición onírica, casi de sueño pesadilla, y es obviamente la más extraña de las tres, sin dejar de lado que Cristo está recibiendo todavía golpes con ese instrumento lleno de ganchos, lleno de púas, que es lo que tradicionalmente se le conoce como el flagelo, el flagrum, que tiene en sus puntas hueso un poco de metal, pero que desgarra la piel a cada golpe recibido. El encargado de ordenar a sus soldados dicen deténganse al golpe 50. Al golpe 50
dice deténganse, ya fue suficiente, pero por la espalda, porque inmediatamente ordena que el cuerpo sea volteado de frente, y la espalda de Cristo, tornada hacia el suelo con toda la espalda abierta, recibe en el pecho aproximadamente 20 golpes, pero con una edición muy bien pensada, sobre todo por estas imágenes que hacen remembranza a hechos importantes que ocurrieron horas antes. La Pasión de Cristo también es una de esas películas que es interpretada por la mirada de los personajes. Es una película que a través de los ojos de cada uno de estos personajes, protagonistas y secundarios, el público se va guiando. Conoces muy bien la historia, pero las miradas te dicen prácticamente todo. Y cada una de las escenas está colocada por un propósito. Aquí, Jesús recibe no nada más los 15-20 golpes que se alcanzan a escuchar y o referenciar en pantalla, pudieron haber sido muchísimos más, sino que recibe la visita de una demoníaca figura mofándose del verdadero significado de la Virgen María y Jesús de niño. La intención de Mel Gibson con esa escena perturbadora en la que vemos a un bebé en los brazos del demonio interpretado por Rosalina Celentano, ser completamente maligno que fue la intención del director, que no se supiera si era hombre o mujer porque el mal es completamente andrógino, no tiene ni género ni absolutamente nada que lo defina, es el mal y se acabó. Tiene en sus brazos la figura de un bebé completamente maligno que voltea a ver el sufrimiento de Cristo y se mofa. Y esa escena tiene como propósito hacer burla de la tradicional figura de la Virgen María y de Jesús de Nazaret, con la intención de decir al público: ¿ves cómo aquí sí cuida esta figura a su hijo y no permite que esté sufriendo a cada latigazo y a cada golpe que le saca la sangre? ¿Ves cómo yo sí cuido a mi criatura? Y estuvo muy bien implementado porque no es algo muy común en películas de estas características. Ahí empezaba el asunto onírico, imaginativo, referencial, metafórico, y después la mirada de Cristo hacia la puerta. La mirada de Cristo hacia la puerta que te hace acordar al lavatorio de pies que ocurrió la noche anterior, porque lo que tiene delante es la pierna del soldado romano que le está reventando el pecho, y se acuerda de la última cena cuando estaba lavándole los pies a sus apóstoles. Y de repente entra el soldado Abenader, que es el centurión de esta versión cinematográfica, y le empieza a decir a los soldados: la indicación fue que castigaran a este hombre, no que lo azotaran hasta la muerte. Llévenselo. En total fueron más de 100 golpes de lo que se captó en pantalla, tanto visuales como en la parte del sonido. Hasta la hora 5 minutos y 8 segundos, la tortura no terminó. 13 minutos de flagelación en una de las escenas más sangrientas, más crudas, más terribles, más crueles que jamás se hayan puesto en pantalla grande. Es la más violenta del cine cristiano, sin lugar a dudas. La intención de Mel Gibson era trasladarnos a ese momento, no de una forma en la que el público se saltara el sufrimiento, sino estar presente durante el mismo para que entendiera la dimensión y la gravedad del sacrificio que el Rabí de Nazaret realizó hace casi 2000 años. Tantas películas y tantos productos hemos visto en los que la flagelación es un fragmento de 5-10 segundos y pasamos a lo que sigue. En un producto que lleva el título La Pasión de Cristo, ese punto en concreto debía tener una duración coherente con lo que el título nos estaba reflejando. Si la película ya estaba siendo vapuleada, criticada, pisoteada antes del estreno,
después de que esta película llegó a los cines, de antisemita no la bajaron. Es un tema para otro momento, esa es arena de otro costal, pero de lo que sí no hay que tener ninguna duda es que la maestría de decisiones que se tomaron en la pasión de Cristo y sobre todo en la secuencia de la flagelación es una para tomar en cuenta, porque aparte del impacto visual es el cómo construyes una escena de más de 10 minutos sin que sea monótona, aburrida y tediosa, que mantengas al público al borde del asiento y que esté a punto de arrancarlo de lo tenso que es el material que está viendo ante sus ojos. Mel Gibson y su gente, sus colaboradores, lograron construir en una división de 3 etapas una escena que quedará en la retina de prácticamente todos. La forma en la que se llevan a Jesús es una que cuando yo vi esa escena de niño no se me fue nunca de mi cabeza. Se lo llevan arrastrando y de forma muy inteligente Gibson te pone un punto de vista, una escena POV, con la cámara viendo una imagen al revés. Es impresionante el nivel técnico de este producto cinematográfico que a más de 20 años de distancia sigue manteniendo una calidad impecable, una cinematografía soberbia y, por encima de todo, un mensaje que al público le quedó lo suficientemente claro de lo que fue la última parte de vida, las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret. Cada personaje, cada ángulo, cada movimiento, cada sonido, cada intención narrativa, cada actuación, cada primer plano, todo tenía una razón de ser. Que si vemos la cara de Jesús en primer plano, en close-up, vemos la parte lateral, vemos la parte de la espalda, vemos las reacciones de los personajes, del centurión, de los soldados que están golpeando, del público, de los sacerdotes, de la Virgen María. Todos los rostros y cada uno de los cortes de las escenas, de los planos colocados en esta secuencia, tienen una razón de ser. Y por eso creo que esta secuencia de la flagelación es una de las mejor logradas en el cine cristiano en toda su historia, porque nadie había tenido la intención concreta de hacerlo hasta que Mel Gibson llegó y dijo: vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Porque si vamos a hablar de la pasión de Cristo, lo vamos a hacer en el modo que sea más impactante y conmovedor para la audiencia, para que esto quede en la historia y de que esto se hable, porque cuántas veces hemos visto ese crucifijo en nuestra pared y pasamos de largo. Para que esta película la vea la gente y no pase de largo, hay que hacer una escena como esta. ¿Que son 5 segundos? No. 10 segundos tampoco. Van a ser 13 minutos de tortura, de sadismo y de violencia. ¿Completamente justificados? Sí. Porque la historia así lo relata. Así está en la historia y así está en los libros, en los textos de la Biblia. Está la descripción muy corta de cada uno de los 4 evangelistas, pero que esa descripción no sea nada más que unos cuantos palabras y un renglón, no significa que lo que haya ocurrido detrás de cámaras haya sido poco menos que deleznable en cuanto al espectáculo de violencia. Particularmente a mí me traumó de pequeño y supuestamente a muchísimas personas alrededor del planeta cuando la vieron por primera vez en 2004. Esa película fue la causante de que varias personas murieran en plena sala de cine. Muchas personas no son creyentes, muchas personas sí lo son. El impacto no se borra, las imágenes tampoco. Toda esta secuencia es una maestría en realización, una maestría en edición y una maestría en planificación de cómo lograr que una escena de 10 minutos sea tensa cada minuto que pasa. Y eso hay que agradecérselo a Mel Gibson y a quien haya tomado la decisión de no hacer ningún corte, ninguna edición, ningún pasamos a otra cosa, sino dejar 13 minutos la flagelación entera. Distintos puntos de vista, sonidos aparte, pero que nos guiaban en distintas maneras hacia ese momento en concreto, hacia ese punto que fue el más controversial
de la película La Pasión de Cristo en cuanto a violencia se refiere. Si les gustó este contenido, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones y sobre todo, denle me gusta, porque si le dan me gusta en sus aparatos móviles, en su teléfono o en su tableta, les puede aparecer este botón de hypear. Si creen ustedes que este contenido, así como otros tantos de este canal, merecen ser hypeados, se los agradecería muchísimo para que lleguemos a más personas en la plataforma de YouTube. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien. Un saludo donde quiera que estén y recuerden que un gran arte conlleva una gran información.